Israel ha lanzado una incursión terrestre en el sur del Líbano, en lo que ha descrito como una operación limitada y dirigida contra el grupo terrorista Hezbollah. El objetivo principal de la operación, según las fuerzas de defensa de Israel, es neutralizar la infraestructura del grupo terrorista respaldado por Irán, considerado una amenaza para las comunidades israelíes en el norte del país. Las incursiones, aunque localizadas, marcan una intensificación de las tensiones en la región. Las FDI han advertido a los civiles libaneses que eviten viajar al sur del río Litani y han pedido la evacuación de 25 aldeas en la zona. A pesar de las afirmaciones israelíes de que las tropas han cruzado la frontera, Hezbollah ha negado que se haya producido tal incursión, aunque ha declarado estar listo para una confrontación directa. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano continúan. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, señaló que Israel está dispuesto a utilizar fuerzas desde el aire, el mar y la tierra para atacar a Hezbollah. Gallant subrayó que la eliminación de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, era una prioridad, pero no era el único objetivo. El gobierno israelí se ha comprometido a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el norte del país, permitiendo su regreso tras casi un año de hostilidades transfronterizas, que comenzaron con el lanzamiento de cohetes por parte del grupo terrorista Hezbollah. Mientras tanto, la tensión sigue escalando en la región, con el riesgo de una mayor confrontación, ya que Hezbollah ha prometido responder a las incursiones israelíes, mientras que el país hebreo advierte que continuará utilizando todos los medios a su disposición para neutralizar la amenaza del grupo terrorista. Japón se prepara para celebrar elecciones generales el próximo domingo 27 de octubre, un adelanto electoral motivado por un cambio de liderazgo en el partido gobernante del país. El pasado viernes, el Partido Liberal Democrático llevó a cabo unos comicios internos donde Shigeru Ishiba se impuso como nuevo líder, lo que lo convierte en el próximo primer ministro de Japón. Ishiba, de 67 años, ganó una reñida contienda en la que competía contra 8 candidatos. Desde que el Partido Liberal Democrático cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento japonés, la elección de Ishiba como líder del partido implica su futura posición como primer ministro, ya que el líder del partido más votado asume este cargo en Japón. La ratificación oficial de su nuevo gabinete se llevará a cabo el próximo martes en el Parlamento japonés. Ishiba ha seleccionado un gabinete con una mezcla de experiencia política, incluyendo a 2 ex primeros ministros. Hiroshi Moriyama, quien ocupó el cargo entre el 2020 y 2021, se desempeñará como vicepresidente del partido, mientras que Taro Aso, primer ministro del 2008 al 2009, actuará como asesor. Gen Nakatani, quien tiene experiencia en el ámbito de defensa, liderará el Ministerio de Defensa, tras haber ocupado este puesto anteriormente entre el 2014 y 2016. El nuevo ministro de Finanzas será Katsunobu Kato, exministro de Salud y cercano al fallecido exmandatario Shinzo Abe. Además, Takeshi Iwaya, exministro de Defensa y antiguo viceministro de Asuntos Exteriores, estará al frente de la Cancillería nipona. Según una encuesta del periódico Mainichi, Ishiba goza de una popularidad del 52%, lo que refuerza su posición como líder en un momento crucial para el futuro político de Japón. En un acto de agresión que ha generado condenas internacionales, Irán disparó el martes una salva de misiles balísticos contra Israel, alegando que se trataba de una represalia por la campaña militar israelí contra el grupo terrorista Hezbollah, el aliado de Teherán en el Líbano. Este ataque representa una peligrosa escalada en la región y pone en riesgo la estabilidad y la seguridad en todo Medio Oriente. Las alarmas antiaéreas resonaron en todo Israel, llevando a la población a buscar refugio ante el inminente peligro. Explosiones se escucharon en Jerusalén y en el valle del río Jordán, mientras los ciudadanos israelíes se apresuraban a protegerse en búnkers. Según informes de la radio del ejército israelí, se lanzaron cerca de 200 misiles desde el territorio iraní, un claro acto de provocación que desafía las normas internacionales y la soberanía israelí. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado decenas de misiles y advirtió que cualquier represalia por parte de Israel sería respondida de manera más aplastante y ruinosa.
Esta declaración no solo muestra la actitud beligerante de Irán, sino que también evidencia su papel como desestabilizador en la región, utilizando la fuerza militar para imponer su agenda y apoyar a grupos terroristas como Hezbollah. El ejército israelí, a través de su portavoz Daniel Hagari, confirmó que el ataque fue serio y advirtió que habrá consecuencias. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el peligro que representa este tipo de agresiones es innegable. Washington también repudió la acción iraní, calificándola como una escalada significativa que tendrá consecuencias, y ya está trabajando en conjunto con el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu para responder a este acto hostil. Este ataque subraya el papel desestabilizador de Irán en la región y su desprecio por la paz y la seguridad internacional. El ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, asumió formalmente como el nuevo secretario general de la OTAN, comprometiéndose a mantener a Ucrania como una de las prioridades centrales de la alianza militar transatlántica. En su discurso inaugural, Rutte destacó la necesidad de intensificar nuestro apoyo a Ucrania y acercarla cada vez más a la OTAN, subrayando que no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Rutte también hizo hincapié en la importancia de cumplir los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre de Washington, que incluyen el compromiso financiero y el camino irreversible hacia la adhesión de Ucrania a la OTAN. Su enfoque proactivo resalta la relevancia de mantener la estabilidad en Europa frente a la agresión externa. Rutte se mostró dispuesto a trabajar con los dos candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, enfatizando que el apoyo a Ucrania seguirá siendo una de sus principales prioridades. Finalmente, Rutte destacó las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien durante su mandato presionó a los aliados de la OTAN para que incrementaran sus gastos en defensa. Rutte mencionó que ahora estamos a un nivel de gasto mucho más alto que cuando él asumió el cargo a principios del 2017. Este aumento en el gasto ha llevado a que más países de la OTAN cumplan con el objetivo de invertir al menos el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Se espera que para el 2024, 23 Estados miembros logren alcanzar o superar esta cifra. Debido a las políticas de izquierda implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas alertó este miércoles sobre un estancamiento generalizado en la economía mexicana, basado en los resultados de sus indicadores adelantados para el mes de septiembre. Según el IMEF, tanto los sectores manufacturero como no manufacturero presentan señales de contracción, lo que refleja una desaceleración económica en el país. El indicador IMEF manufacturero aumentó 0.9 puntos respecto a agosto, situándose en 49.5 unidades, pero se mantuvo en zona de contracción por sexto mes consecutivo. Este indicador fluctúa entre 0 y 100 puntos, donde un nivel inferior a 50 indica una contracción económica. El sector manufacturero ha experimentado esta situación durante medio año, lo que sugiere una falta de impulso en la producción industrial. El indicador IMEF no manufacturero, que mide el desempeño de los sectores de comercio y servicios, disminuyó 0.7 puntos en septiembre, alcanzando 49.4 unidades, entrando en zona de contracción por primera vez desde enero del 2022. Esto preocupa debido a la relevancia de estos sectores en la actividad económica mexicana. El IMEF destacó que estos resultados reflejan una posible contracción económica al cierre del tercer trimestre del 2024, una tendencia que ya venía manifestándose en los primeros 2 trimestres del año. Si bien la economía global ha mostrado cierta resiliencia, el crecimiento en México se ha debilitado y las proyecciones de organismos internacionales como la OCDE han ajustado a la baja las estimaciones de crecimiento para el 2024 y 2025. El reporte concluyó que la desaceleración en los sectores manufacturero y de servicios podría ser un signo de que la economía mexicana enfrenta un escenario complicado hacia finales de año. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
El gobierno de Ecuador ha declarado estado de excepción parcial debido al alarmante aumento de la violencia relacionada con grupos de narcotraficantes. Esta medida, emitida mediante un decreto presidencial el jueves, se implementará durante 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como en la amazónica orellana, y también afecta a la capital, Quito, y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. El decreto señala que estas áreas enfrentan una grave conmoción interna y conflicto armado interno, caracterizado por un notable incremento en las hostilidades, la comisión de delitos y la intensa presencia de grupos armados organizados. Como parte de la resolución, se estableció un toque de queda en las poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, así como en Ponce Enríquez, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta decisión se produce en un contexto de creciente violencia narcotraficante que se intensificó en enero, cuando el mandatario Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno. Esta declaración permite el despliegue permanente de las fuerzas militares en las calles para combatir a diversas agrupaciones que han sido calificadas como terroristas y beligerantes. En los últimos años, las bandas ecuatorianas han forjado vínculos con la mafia albanesa y los carteles de México y Colombia, luchando violentamente por el control de las rutas del narcotráfico. Desde el 2018, la tasa de homicidios en Ecuador se disparó de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Partido Popular de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, en la comisión parlamentaria que investigará un presunto trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid. El foco de la investigación está en la cátedra que dirigía Gómez y se pretende aclarar si hubo irregularidades en su creación o gestión. La primera sesión de la comisión, que comenzará esta semana, también contará con la participación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Además, el PP no descarta la posibilidad de citar al propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno, si las declaraciones de Gómez y Goyache lo justifican. Según los populares, existen indicios de que la cátedra habría sido impulsada desde el entorno de la Moncloa y que empresarios que participaron en reuniones con Sánchez posteriormente financiaron el proyecto y obtuvieron contratos públicos. La comisión fue aprobada hace 2 semanas en la Asamblea de Madrid y busca esclarecer si hubo responsabilidad política en el supuesto trato de favor en el funcionamiento de las cátedras y posgrados de la universidad. Se espera que las comparecencias marquen el rumbo de la investigación y se ampliará a otros cargos altos del gobierno central. Este caso, que implica a figuras cercanas al presidente, podría generar tensiones políticas adicionales, especialmente en un contexto en el que Ayuso ha sido una crítica constante de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El 7 de octubre del 2024, Israel recordó el devastador ataque del grupo terrorista Hamás ocurrido un año atrás, marcado por el brutal asalto que dejó a 1.200 israelíes muertos y más de 250 personas secuestradas. Durante la jornada conmemorativa, Hamás lanzó una nueva serie de cohetes desde la Franja de Gaza, que alcanzaron áreas del sur de Israel y Tel Aviv, aunque la mayoría fueron interceptados por las defensas israelíes. Las ceremonias conmemorativas, que comenzaron a las 6:29 de la mañana, incluyeron momentos de silencio y marchas en diversas partes del país, particularmente de las familias de los rehenes, quienes exigieron la liberación de sus seres queridos aún a manos de Hamás. Estas actividades coincidieron con el lanzamiento de los cohetes, lo que subrayó la continua amenaza y tensión en la región. El presidente Isaac Herzog unió un memorial en el sitio del Festival Nova, donde más de 360 personas fueron asesinadas. Los ataques del año pasado, que se recuerdan como el peor acto de violencia en la historia moderna de Israel, continúan generando un profundo impacto en la sociedad israelí, mientras el conflicto con el grupo terrorista Hamás sigue sin resolución. El Senado español ha pospuesto el debate sobre la reforma de ley que podría beneficiar a 44 presos de ETA tras una intensa discusión. El aplazamiento ocurrió después de que el Partido Popular presentara una solicitud para retirar las enmiendas propuestas por Sumar, que rebajarían las penas de los etarras, permitiendo incluso la excarcelación de 7 de ellos. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el PSOE y sus aliados, lo que ha generado un clima de tensión en el que el PP acusa al gobierno de Pedro Sánchez de ceder ante los intereses de Bildu, partido vinculado a los herederos de ETA.
A pesar de que el PP reconoce su responsabilidad por no haber detectado la inclusión de las enmiendas durante la tramitación de la ley en el Congreso, asegura que continuará presionando al gobierno para que retire el proyecto de ley antes del 14 de octubre, fecha límite para su votación. Según Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, Bildu tiene encañonado a Sánchez y acusa al presidente de rendirse ante los herederos de la organización terrorista ETA para asegurar su apoyo parlamentario. Aunque el PP ha logrado retrasar temporalmente la votación, la mayoría parlamentaria del gobierno dificulta que se logren cambios significativos en la reforma por la vía parlamentaria, aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que seguirá buscando otras vías políticas y jurídicas para intentar frenar la aprobación de la ley. El economista español Daniel Lacalle, jefe de Tresis, advierte sobre una grave recesión y una destrucción monetaria sin precedentes, que afectará a las principales economías globales, en particular Estados Unidos. En un análisis reciente, Lacalle señaló que la desaceleración económica en Estados Unidos es evidente, citando indicadores clave como la caída en la confianza del consumidor y los PMIs manufactureros y de servicios, lo que refleja una debilidad considerable en el mercado laboral. Lacalle advirtió que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris está intentando mitigar los efectos de esta recesión con un gigantesco estímulo fiscal que supera los $2 billones en déficit solo en el 2024. Sin embargo, el economista destaca que las medidas no están logrando su objetivo, ya que el desempleo en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en 3 años, a pesar del incremento en el empleo público. Uno de los puntos centrales de su análisis es la persistente inflación que, según Lacalle, no es culpa de las materias primas, sino de las políticas monetarias expansivas de los gobiernos. A pesar de que los precios de las materias primas han caído, la inflación sigue siendo elevada, lo que refleja el impacto de la destrucción monetaria por la constante impresión de dinero. Lacalle prevé que, en los próximos meses, los bancos centrales recurrirán a nuevas inyecciones monetarias para tratar de mantener el sistema, lo que provocará una mayor pérdida de poder adquisitivo de las monedas y más desequilibrios fiscales. Ante este escenario, el experto recomienda invertir en activos seguros, como el oro, para protegerse de la volatilidad y la inflación. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha prohibido la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass debido a su implicación en casos de corrupción. Ambos, parte del socialismo del siglo XXI, según el informe, abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluyendo contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Esta medida también se extiende a las esposas e hijos de ambos ex líderes ecuatorianos. Rafael Correa reside hoy en Bélgica y está prófugo tras haber sido condenado por corrupción y sentenciado a prisión en Ecuador. Pese a ello, sigue teniendo influencia en su país y Luisa González, que postuló a la presidencia y perdió contra Daniel Noboa, era la candidata endosada por él. Por su parte, Jorge Glass también fue condenado por corrupción y actualmente cumple una sentencia en una prisión de Ecuador. Ambos exfuncionarios fueron protagonistas de escándalos de corrupción que han afectado gravemente la reputación de sus gobiernos, lo que ha incrementado la tensión política en Ecuador, exacerbada por estos últimos acontecimientos. Este caso también involucra tensiones diplomáticas entre Ecuador y México, debido a que el país norteamericano, bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, también del bloque del socialismo del siglo XXI, otorgó asilo a Glass en su embajada en Quito. La represión y la detención de opositores en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según un informe del Foro Penal, la cifra de presos políticos ha ascendido a 1916, con 11 detenidos adicionales en tan solo 9 días.
Esta cifra incluye a 70 adolescentes con edades entre 14 y 17 años que han sido arrestados por supuesta conspiración, lo que refleja una preocupante tendencia de criminalización de la juventud en el país. Desde el inicio de las protestas el 29 de julio, en respuesta al fraude electoral, 1.784 personas han sido detenidas. La represión no discrimina, ya que entre los presos políticos se contabilizan 240 mujeres y 1.676 hombres, de los cuales 1.757 son civiles. Esta brutalidad se intensifica a medida que el régimen busca silenciar cualquier oposición. A pesar del aumento en la cantidad de detenidos, el número de condenados se ha mantenido en 148, lo que significa que la mayoría de los arrestados permanecen sin juicio. Esto contradice las garantías del Código Procesal Penal, que exige un proceso justo y la presentación de cargos en un plazo razonable. El régimen de Maduro ha desplegado una feroz represión contra la oposición, lo que ha suscitado condenas a nivel internacional. La Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas ha catalogado estas violaciones de derechos humanos como sin precedentes. La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo el régimen chavista continúa vulnerando los derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, en un contexto de creciente descontento social y político. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras revelarse que encubrió, según El Mundo, el polémico viaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a España en enero del 2020. Según informes de la Guardia Civil, Sánchez dio su aprobación al viaje de Rodríguez, pese a que ella tiene prohibida la entrada en suelo europeo debido a las sanciones de la Unión Europea por las políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. Días antes de su llegada, José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, comunicó directamente a Sánchez sobre la visita, informándole que Rodríguez buscaba un encuentro discreto. Sánchez respondió con un escueto bien, lo que evidenció su conocimiento previo. Sin embargo, en el Senado, Sánchez negó haber sabido del viaje hasta el último momento, presentando el asunto como algo fuera de control del gobierno, y defendió la actuación de Ábalos, quien habría evitado una crisis diplomática. La investigación ha revelado que Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama de corrupción Coldo, fue clave en la organización del viaje y mantenía estrechos vínculos con altos funcionarios venezolanos. Este caso pone de relieve la posible complicidad de miembros del gobierno español con actores políticos venezolanos, lo que ha generado críticas sobre la integridad de las acciones del Ejecutivo y sus relaciones con regímenes sancionados internacionalmente. Las revelaciones aumentan la presión sobre Sánchez y su gobierno en medio de una ya tensa situación política en España. Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha confesado haber recibido pagos millonarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA por asesorías ficticias. Este reconocimiento se produjo como parte de un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, donde Morodo admitió un delito fiscal. Aceptó una condena de 10 meses de prisión y el pago de multas que, junto con su hijo Alejo, ascienden a 1.4 millones de euros. El acuerdo judicial reveló que Morodo, junto con su hijo, utilizó un entramado de empresas ficticias para emitir facturas por servicios de consultoría que nunca se realizaron. Estas compañías, que no contaban con infraestructuras ni empleados, tenían a PDVSA como único cliente y recibieron un total de 4.5 millones de euros. Los fondos eran transferidos a cuentas personales de los Morodo, en los que la investigación calificó como un claro caso de defraudación fiscal. El caso, que comenzó en el 2019, reveló también los vínculos de la familia Morodo con altos cargos del chavismo, lo que facilitó la obtención de contratos millonarios con la petrolera venezolana. Aunque la Audiencia Nacional descartó delitos de corrupción política, la trama sigue siendo un golpe significativo para las relaciones de Morodo con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este caso destaca la corrupción a gran escala que ha involucrado a exfuncionarios españoles y venezolanos, subrayando la utilización de redes de influencia para desviar fondos públicos. Además, revela una cercanía muy grave entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la dictadura venezolana.
Esto cobra especial relevancia porque fue Zapatero quien intercedió para que Edmundo González Urrutia, candidato opositor que venció a Nicolás Maduro en las elecciones, se exiliara en España. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris está siendo acusada de plagiar varios fragmentos en su libro del 2009 sobre políticas de seguridad, publicado mientras era fiscal de distrito en San Francisco. El libro, titulado Smart on Crime, A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer, fue coescrito con Joan O. C. Hamilton. El llamado cazador de plagios, el profesor austríaco Stefan Weber, afirmó haber identificado 27 casos en los que Harris y su coautora cometieron alguna forma de plagio. Weber señaló que 24 fragmentos son plagios de otros autores y 3 fragmentos son autoplagio de una obra anterior escrita con un coautor. Chris Rufo, miembro senior del Instituto Manhattan, fue quien reportó por primera vez estas acusaciones el lunes. Rufo mostró ejemplos en los que Harris habría copiado frases y oraciones completas de otras fuentes sin utilizar comillas, aunque en algunos casos se citan las fuentes en notas al pie. De forma independiente, Fox News Digital verificó que el libro de Harris contiene reproducciones textuales o casi textuales de un informe de NBC News del 2008, un comunicado de John Jay College of Criminal Justice, una página de Wikipedia y un informe de la Oficina de Asistencia para la Justicia, entre otros. La acusación contra Harris de plagiar varios fragmentos de su libro representa un duro revés para su campaña presidencial.